Nunca es más rentable producir maíz transgénico, puesto que este maíz es un maíz insecticida, ya que se le introduce un gen en el que produce una toxina, que esa toxina al final acaba en la cadena alimentaria, pero que nunca puede producir más que el maíz convencional. El maíz transgénico es un maíz híbrido que se le introduce ese gen y ya está. Entonces cuesta más dinero, la semilla cuesta mucho más y en nuestra experiencia de lo que venimos haciendo desde hace más de 15 años, la forma de cultivarlo no es necesario para nada el maíz insecticida, puesto que con la siembra temprana, nosotros sembramos en el mes de marzo y primeros de abril, conseguimos, por un lado, ahorrar agua, ahorramos alrededor de 1.500 metros cúbicos por hectárea. Conseguimos que cuando viene la plaga de piral del taladro, el maíz esté desarrollado y no le hacen nada, no le hace nada en absoluto. Adelantamos la cosecha, puesto que dejamos de regar a primeros de agosto, cuando el agua es más escasa, y el mercado reconoce la calidad del maíz de consumo humano con un sobreprecio, alrededor de 9 euros por tonelada más. Y aparte mantenemos el medio natural en su orden, es decir, no afecta ni a caracoles, ni a abejas, ni nada, no contaminamos, ni contaminamos ningún otro tipo de maíz. Durante estos 15 años de experiencia no hemos tenido que tratar con insecticida nunca. Por lo tanto, el maíz que nosotros producimos no lleva ningún tipo de tratamiento, ni contamina ningún medio, ni contamina nada. Mientras que esto no se dice, que el maíz insecticida, el suelo y las fincas que ponen este tipo de maíz soportan durante más de 6 meses la exposición a un insecticida, que es la propia planta, que evidentemente produce una contaminación horizontal a todos los niveles, en la fauna y la flora de la finca. Por lo tanto, el efecto insecticida es muchísimo mayor en estos maíces transgénicos. Este maíz insecticida, es decir, el maíz transgénico, es más vulnerable a plagas como la araña y el enanismo. Es un hándicap porque reduce la producción. La venta de consumo humano la tenemos garantizada aquí en Aragón. Tenemos la empresa Siral, que transforma 1 millón de kilos diarios de maíz de consumo humano, y en Aragón no se produce suficiente. Tiene que importar Siral 200.000 toneladas anuales de maíz francés, que allí no hay transgénico, y el cultivo de maíz transgénico nos hace imposible el hacer el maíz ecológico aquí en Aragón. Se tiene que importar de Italia, que son competidores nuestros, con un diferencial de precio de 60 euros por tonelada. Entonces no hay ningún problema. Es más, si no existiera el transgénico, el sector maicero de Aragón recuperaría 4 millones de euros que se pierden precisamente por este motivo. Es factible producir carne de calidad sin transgénicos. De hecho, en el resto de Europa, Francia, Alemania, Austria, Italia, están produciendo este tipo de carne y la están comercializando con la colaboración incluso de alguna cadena alimentaria. Y el gobierno facilita el que este producto de calidad se desarrolle. Aquí, por el contrario, las administraciones públicas y las cadenas alimentarias no colaboran para que el consumidor tenga su información correspondiente, es decir, que en la etiqueta se pueda poner que la carne no está alimentada con transgénicos. Y conseguir esto sería muy importante, porque hay ganaderos que lo están haciendo y que se encuentran con esta dificultad de no poder poner en las etiquetas que su producto no está alimentado con transgénicos. Pues es evidente que el estancamiento de la producción ecológica en nuestro país, pues en cierto modo viene dado por los intereses de los gobiernos actuales y el anterior en desarrollar una estrategia en la que se favorecía descaradamente el incremento de la producción de transgénicos.
Es evidente también que había un diseño de cómo tenían que introducirse los transgénicos en nuestro país, y cuando desde la agricultura ecológica fuimos denunciando año tras año todas las contaminaciones que se daban en los cultivos de los agricultores ecológicos, con el tremendo perjuicio que esto supone para un agricultor que te dedica a hacer, por ejemplo, maíz ecológico con más costes que en el convencional y no poderlo vender luego como ecológico, pues cada vez que nosotros denunciábamos esto desde el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, se nos llamaba la atención veladamente, porque mira que tener cuidado, mira que esto no puede seguir así, mira a ver si habla menos Antonio, y poco a poco pues esto, a la vez yo también estuve de presidente de Intereco a nivel nacional, y también en el ministerio pues se veían que, bueno, pues que se fue retrasando continuamente el decreto de coexistencia, que nunca se puso en vigor, tal como ordenaba el reglamento europeo. El gobierno actual del PP como el anterior del PSOE estaban a favor de los transgénicos, porque no se han aprovechado al máximo, y esto es una vergüenza y una pena, no se han aprovechado al máximo todas las ayudas cofinanciadas que venían de Europa con el fin de estimular la agricultura ecológica precisamente. Bueno, pues que si tiene futuro la agricultura ecológica, pues cómo no va a tener futuro. Mirar, aquí empezamos hace 25 años, con 10 hectáreas, con lo que era el lote este de colonización, y en estos momentos estamos cultivando 45 hectáreas de regadío. En estas 45 hectáreas estamos haciendo aproximadamente 1 millón de kilos de producción, y eso está muy bien. No echamos abonos químicos, no echamos insecticidas, no echamos herbicidas, generamos un montón de mano de obra. Y sobre todo tenemos la satisfacción de que estos productos que cultivamos pues son beneficiosos para todos los consumidores que disfrutan de ellos. Porque yo he sido agricultor toda la vida, pero antes de hacer agricultura ecológica, cuando yo no me creía esto, fui al médico porque tenía un problema en el pulmón. Me dijo que se me estaban secando las entradas de los pulmones debido a que no dejaba de fumar. Cuando le dije que nunca había fumado, me dijo en qué trabajaba, y al llevarle las etiquetas de los productos que utilizaba, de los pesticidas, de los organoclorados, de los organofosforados, me dijo que me tenía que plantear cambiar de profesión porque si no iba a tener una vida muy corta. Entonces no tuve más remedio que hacerme la reconversión a la fuerza hacia la agricultura ecológica, de la que yo había oído hablar pero no me lo creía. Y aquí vienen todos los años también pues los ingenieros agrónomos de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Huesca y otros grupos que están haciendo máster de agricultura ecológica, a ver cómo es posible que se desarrolle con tanta vitalidad y con tanta armonía las plantas sin problemas de plagas. No hay secretos, el secreto es que la tierra, cuando la respetas, cuando no atacas a las plagas, poco a poco se armoniza y poco a poco te devuelve todo lo que tú le das. Pero hoy día es diferente, existe mucho más conocimiento, muchas más personas dispuestas a enseñar, muchos métodos y muchas cosas experimentadas para el control de las plagas con sustancias respetuosas con el medio ambiente, y poco a poco vamos sintiendo cómo los consumidores de todas las partes van creciendo en conciencia, van pensando que una manera de crear un medio ambiente sostenible es consumiendo productos que no solo protejan el medio ambiente porque son respetuosos con el mismo, sino que además también nos den la energía para la salud que necesitamos, ausentes de pesticidas, ausentes de abonos químicos de síntesis y por lo tanto favorecedores para que el planeta sea un ser vivo como tiene que ser y nos alimente fuertes y sanos a todos. Los transgénicos se metieron en España en concreto sin ninguna información y sin aprobación de la Comunidad Europea, del gobierno de Aznar, porque estamos sembrando aproximadamente 100.000 de transgénicos después de 15 años, si es tan bueno.
¿por qué no aumenta más? ¿Por qué no ponemos todos? Ni poner 4 colgados ecologistas con 4 campos, no, es que el problema es que hay 4 veces más de superficie no transgénica. Luego el agricultor lo que está diciendo es que conforme va conociendo y va haciendo cuenta, sobre todo el agricultor grande que arriesga mucho dinero, ha visto de su baja rentabilidad y de que no aumentaba la productividad, sino que era igual, incluso en algún caso al revés, menor por otros problemas asociados. Entró porque había una plaga de un gusano, pero esa plaga, según zonas, apenas afecta. Por ejemplo, en esta zona afecta relativamente. Si solamente cambiando las siembras, adelantándolas, pues no le afecta. Y aparte que las plagas no funcionan anualmente, también son cíclicas según clima, tiempo, etcétera. Hay un biorritmo de plagas. No es verdad que todos los años tenga que afectar, siembres cuando siembres. Lo cual quiere decir que la media, el agricultor que ha hecho cálculos en estos 10 años, estos 5 años, ha visto, bueno, pues si no pasa nada, cojo más y me pagan más caro aquel maíz que no es transgénico, pues ¿qué estoy haciendo yo, el tonto? Entonces, por pura economía y no por mentalidad, el agricultor grande ha dejado de poner transgénico. Y el pequeño, que normalmente es el más adulto, incluso jubilados, que no entiende nada, desgraciadamente, pues hace caso del ingeniero de turno de la casa comercial. Además de la manipulación y las puertas giratorias que hay con los dos gobiernos, socialista y Partido Popular, terribles, como ya hemos conocido por Wikileaks, las presiones, claro, el problema es que el gobierno de España se ha quedado absolutamente solo con los grandes gobiernos agrícolas como Francia e Italia, que son los más influyentes en el maíz. Entonces, claro, podrán decir lo que quieran, pero es que ellos hacen bien los estudios y tienen una cierta dignidad, por lo menos, de su propio producto. Nosotros aquí hemos perdido prácticamente todas las semillas adaptadas, no nos queda más que una casa. Así que, cuando dicen que están comparando un maíz híbrido que no es transgénico con un maíz transgénico en el mismo sitio, resulta que no es el mismo maíz. Esto es una de las trampas que he detectado porque no pude conseguir ver un equivalente isogénico en 3 años de pruebas que fuera el mismo. Por ejemplo, cuando ha habido 2 años con grandes plagas de araña roja y de virus del enanismo que afectaba muchísimo más al transgénico, entonces corría diciendo que este año era muy malo de virus de enanismo y araña roja, pero en todos los maíces. No era verdad. Esto no era verdad. Pero como digo, como el dinero es mucho más poderoso que todo esto, lo que ha pasado es que los grandes agricultores, haciendo cuentas, ya venden todo en convencional, como es el bloqueo de los hongos micorrízicos que producen los transgénicos, los hongos micorrízicos del suelo, y a su vez que les atacan más los hongos parásitos. Investigadores del CSIC en este campo, y encuentro que están discutiendo con ellos a muerte y que hay algunos que dicen que han visto estos estudios y que no pueden decirlo, porque si no la línea de investigación que tienen se la cortan con la excusa de la crisis, pero han echado a mucha gente que estaban en campos que pudieran ir en contra del sistema, eso es evidente. ¿Por qué apoyan los transgénicos, por ejemplo, casas comerciales, ingenieros, universidades, cooperativas, empresas particulares, distribuidoras? Pues en principio la cosa es muy clara, es porque hay dinero por medio. Igual dan más alicientes económicos tanto a cooperativas como a distribuidores. Entonces ganan más dinero con la semilla vendiendo semilla transgénica y ellos pues mienten, no hacen lo que hacen falta para vender semilla transgénica en vez de convencional porque ganan más dinero. ¿Qué quiere decir? Que Ibercaja, que apoya la Federación de Cooperativas, que muchas cooperativas tienen inversiones hechas por Ibercaja y que los tienen, pues bueno, ahí hay un vínculo de presión evidente en el que se ha sustituido
el interés de la rentabilidad real del agricultor por el interés económico de un banco. La cuestión es que al final es que el tema de la rentabilidad real y el tema de la contaminación importa un bledo para estar hablando en realidad del tema de las comisiones sobre un producto que se van a ir ganando sencillamente. En mi opinión, sobre todo primero es que hay una gran peligrosidad con lo que es la transferencia genética y la contaminación genética. El traspaso tanto genético como de los disruptores endocrinos de los pesticidas son cosas que se podrán ver igual dentro de 30, de 60 años, según las generaciones, de lo que son los marcadores genéticos inductores. Pues en la Universidad de Nápoles hay estudios muy buenos en corderos y en conejos, que no se les da ninguna publicidad. Y también sabemos que ha habido transferencia de las madres lactantes a sus hijos, en el caso concreto del transgénico del maíz y también con la soja transgénica. El transgénico tiene más lignina. Claro, que tenga más lignina lo que significa a su vez es que tiene mucha menos digestibilidad. Es la planta mucho más dura. De hecho, no se puede usar como forraje para las vacas en verde como en silao, porque la propia máquina no puede cortar tan bajo. Bueno, esto es un campo mío de maíz convencional y de semilla no híbrida. Bueno, en este campo, una vez que lo haya cosechado el maíz, queda todo un rastrojo, seco, semiseco, y entra el ganado después para comerse los restos. Normalmente aquí en estas zonas que tienen gran capacidad se distingue muy bien, cuando ha quedado el rastrojo, qué campo es transgénico y qué no, solamente viendo a las ovejas cómo se comen los restos. Donde comen mucho es que no es transgénico.